Guatemala podemos revertir la tendencia de muertes en carretera, pero primero hay que ordenar el caos vial. El reportaje de esta semana busca responder por qué manejamos como manejamos y cómo generar un cambio. Detrás de cada accidente de tránsito hay un drama familiar. Esta noche conoceremos la historia de una persona que resultó gravemente herida tras un accidente. ¿Es este un problema solo de Guatemala? Esta noche nos acompaña un especialista del Banco Interamericano de Desarrollo para compartir experiencias exitosas de la región. Guatemala no se detiene. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente en un programa de Guatemala no se detiene. Una alianza de contenidos que busca que el país dé el salto para crear mejores empleos y repensar la forma en la que nos proyectamos ante el mundo. Llegó la hora de buscar soluciones. ¿Nos acompañas? Bienvenidos a Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene. Cuando vas conduciendo tu automóvil es normal que te topes con carreteras en mal estado, mala señalización y ventas ambulantes por todos lados. Y por no llegar tarde a algún lugar, no falta quien se pasa un semáforo en rojo. Esto que te acabo de contar está directamente relacionado con una alarmante incidencia de accidentes de tránsito que año con año se incrementa. Estos incidentes no solo generan daños materiales, sino también lesiones graves y en ocasiones hasta la muerte de los involucrados. Veamos más de esto a continuación en la primera parte del reportaje que Jimena y el equipo de Guatemala no se detiene nos prepararon. Guatemala no se detiene. Un cuerpo de baile es la representación perfecta de armonía, coordinación y trabajo en equipo. Esta misma precisión y organización requiere la seguridad vial en un país. Pero, ¿qué pasa cuando no hay coordinación? Al igual que en un baile, la seguridad vial debe estar cuidadosamente estructurada y organizada para evitar accidentes y garantizar que todos puedan circular de manera coordinada. Creo que la movilidad ha sido un tema poco atendido por las autoridades y la sociedad se ha aprovechado de esa poca atención, por eso es que vemos altos niveles de tránsito. Yo lo que digo es que tenemos una gran anarquía en las vías, la gente hace lo que quiera, como quiera, cuando quiera, porque no hay nadie que le ponga un orden a las personas, a los conductores y todo. Y el problema ha ido creciendo. De nuevo, como las autoridades no han puesto ese orden, la ciudadanía va a aprovecharse lo más que pueda hasta que le pongan esos límites. Entonces, por eso es que vemos un gran desorden y el desorden se está convirtiendo en un caos de seguridad. Tanto el cuerpo de baile como la seguridad vial dependen de las reglas claras y rigurosas, infraestructura segura y educación vial. Un cuerpo de baile, para ofrecer una actuación impecable, necesita reglas claras y rigurosas, que todos los miembros deben seguir al pie de la letra, así como lo hace la bailarina Nazaret Sui. De manera similar, la seguridad vial de un país necesita reglas claras y rigurosas, que todos los ciudadanos deben respetar para mantener el orden en las calles y garantizar la seguridad de todos. Nuestra normativa necesita actualizarse con el tiempo
Creo que la ley de transportes es del 1945. La ley y reglamento de tránsito son de los años 90. Ya ni carros del 90 creo que se ven circulando y está afecto a eso, ¿no? La tecnología ha cambiado, las tendencias, y entonces creo que hay una parte muy pendiente y se ven como parches como muy a conveniencia en las modificaciones de la ley. Tanto en el baile como en la seguridad vial, las reglas claras y rigurosas son la base para asegurar que todos actúen de manera coordinada, segura y efectiva. Definitivamente hoy en día no tenemos esa autoridad establecida porque muchos tienen las funciones de regir el tránsito. Y en la ciudad capital, no digamos afuera de lo que es la ciudad capital. Entonces sí es necesaria una autoridad máxima, digámoslo así, o suprema vial, en donde se concentren realmente las reglas del juego, porque nuevamente si no hay reglas claras, igual lo podemos trasladar esa certeza de reglas viales a los usuarios, digamos, pues entonces el tránsito se vuelve un caos, que es lo que actualmente tenemos hoy. El escenario donde las bailarinas se presentan representa la infraestructura segura de un país. Así como ellas necesitan un espacio sin ningún obstáculo, todos necesitamos calles, puentes y caminos bien construidos para que las personas puedan viajar de forma segura, así como lo hace la bailarina Sofía Roldán. Una infraestructura segura es la base sólida sobre la cual tanto las bailarinas como los conductores y peatones pueden moverse con confianza, sin poner en riesgo su seguridad. Si estamos hablando de seguridad vial, no podemos dejar de hablar de la infraestructura. ¿Y cuál es la situación en la que se encuentra actualmente esa infraestructura? Que tampoco da seguridad a los usuarios de las vías, ¿verdad? Porque no hay carreteras adecuadas, porque hay agujeros, hundimientos, no hay buena señalización, no hay buena iluminación. Entonces, en general, no hay, digamos, estas islas que se necesitan para que los camiones puedan realmente tener áreas de descanso. Entonces, paran en las orillas de la carretera sin luces. Nos damos cuenta que estos países desarrollados, ellos han invertido a favor de la ciudadanía y así tener unas carreteras más seguras. Ellos han invertido en tecnología y preparación del personal que se dedica a brindar este tipo de apoyos viales. Se requeriría invertir más en tecnología y en personal de las instituciones que ya existimos para brindar esos apoyos, como le existe el Departamento de Tránsito de la PNC, como existe Provial y en su defecto en los cascos urbanos, en los municipios o departamentos, las diferentes municipalidades. Invertir en estas instituciones para preparar más a ese personal y brindarlos de equipos sofisticados para que se pueda apoyar a la población de una forma oportuna. En la segunda parte del reportaje veremos qué otro aspecto debe tener un cuerpo de baile y la seguridad vial para que todo funcione de manera coordinada. Guatemala no se detiene. ¿Sabías que en Guatemala hay un accidente de tránsito por hora? En la actualidad estos percances están consumiendo muchos recursos de hospitales y del lado económico ni hablar. Además, se están perdiendo vidas de jóvenes en edad productiva. Es por eso que publicamos en nuestras redes sociales la siguiente pregunta. ¿Por qué en Guatemala hay tantos accidentes de tránsito? Esto responden nuestros seguidores en el segmento ¿Qué dice la audiencia? Adelante, Jimena. Hola María Luisa, en nuestras redes sociales publicamos la pregunta: ¿por qué cree que en Guatemala hay tantos accidentes de tránsito?
En dicha publicación recibimos bastantes comentarios, mismos que a continuación doy lectura. David Hernández nos comenta que hay nulo interés de las autoridades para corregirlo. Podrían tenerse muy buena educación vial, pero siempre va a haber alguien irresponsable que se crea superior a la ley. Y como sabe que las autoridades son corrompibles, no les importa romper las reglas. Autoridades competentes, infraestructura vial óptima, leyes muy drásticas y monitoreos constantes, nos comenta Hernández. Para Eduard Mendizábal, muchos de los accidentes rayan en lo absurdo, derivado de la impericia y desconocimiento en seguridad vial. Nos comenta que como regalan las licencias no hay cortesía y todos quieren pasarse sobre todos, sin respeto. Mendizábal remarca mucho en darle importancia al nivel de educación, mientras que Alex Velázquez nos dice que nadie pone orden. Frente a los policías hay carros mal parqueados, inclusive están en contra de la vía. También hay niños vendiendo en la calle, motos con varios pasajeros y sin casco. Nadie respeta los límites de velocidad y hay luces en los techos de los carros que afectan a los demás conductores. William Lorenzo nos comentó que por necesidad de transporte, todos tienen que aprender a manejar, después sacar la licencia y comprar su vehículo. Anteriormente era al revés. Primero debían manejar, luego sacar su licencia en una academia profesional o en la misma sede de tránsito. Para Rocío Gutiérrez hace falta cultura vial. No hay más sanciones monetarias. Para Gutiérrez deberían aplicarse sanciones más duras, actualizar la ley de tránsito, modificar la culpabilidad del piloto si el afectado no usó la pasarela, no venía en su vía o venía con exceso de velocidad. Eso de que el peatón siempre lleva la vía es totalmente en contra, porque hay gente que es negligente en cruzarse las calles, no usar banquetas. Esto es lo que nos comenta. Finalmente, Jairo Colindres nos dice que es necesario educar a las personas y una licencia de conducir no se le puede dar a cualquiera, ya que no es obligatorio el conducir un automóvil, es un privilegio y no un derecho. Es así como llegamos al final del segmento. ¿Qué dice la audiencia? Agradecemos a todos por sus comentarios y los instamos para que continúen participando en las preguntas que publicamos en nuestras redes sociales. Tras conocer tu opinión sobre los accidentes de tránsito en Guatemala, te quiero contar un dato nada alentador. Este año, los accidentes no solo aumentaron en comparación con años anteriores, sino que la tercera parte del total involucró a motoristas. A continuación, te presentamos una historia de una persona que resultó gravemente lesionada tras sufrir un accidente de tránsito. Mi accidente fue el 4 de marzo del 2021. ¿Cómo fue? La verdad, no me recuerdo cuando sufro el accidente y yo cuando despierto ya estoy tirado en el suelo. La primera impresión fue despertar y toda la gente alrededor mía y yo, ¿qué pasó? La moto estaba destrozada. Cuando yo me siento veo mi pierna por un lado. Yo tenía un casco certificado y mi esposo me dice, no, llévate el certificado siempre porque no sabes cómo están. Y ponete los protectores, me decía yo, no, los protectores son muy incómodos, le decía, tenía hasta una chumpa y todo. Y no me los puse. Si no hubiera sido por ese casco, creo que sí hubiera, no estaría aquí, va. Y la recuperación me demoró año y medio más o menos. Yo cuando voy en el carro y voy en el tráfico y me doy cuenta cómo se meten las motos, que a veces uno va en la carretera y de la nada una moto se pasa, ¿va? Y yo solo cuando voy con mi familia yo les digo así, si supieran, si en algún momento les pasa un accidente, ¿quiénes son los que sufren, ¿va? Yo les digo, como yo también doy charlas motivacionales, yo le digo a los chicos cuando yo estoy con ellos, les digo, es como que si yo volviera a nacer. Porque quiera que no, uno pierde su pierna, al menos fue mi caso, yo perdí mi pierna. Es algo útil para nosotros para poder caminar, es algo útil para poder sobrevivir. Mi amor es el fútbol. Entonces, cuando me dijeron, mira, existe fútbol de amputados, yo intentémoslo. ¿Por qué? Porque
aprendí también con lo del accidente que el no ya lo tenemos ganado y pues si no lo intentamos pues tenemos que hacerlo. Estoy logrando muchas cosas que no lo hice con mis 2 piernas, como les decía, son cosas que me daba miedo a mí hacerlo y yo digo en intentarlo, ¿qué pierdo yo con intentarlo? Mi nombre es Carmen Salguero, soy la coordinadora de la Comisión de Salud en Fundesa. ¿Cómo volver a educar a la gente en temas de cultura vial? Bueno, Guatemala es un país que ha crecido de manera acelerada. Estamos viviendo un proceso de urbanización muy fuerte, muy rápido. Hay patrones de consumo diferentes que hace 10, 20 años. Hay muchos más vehículos circulando en Guatemala. Y entonces estos son factores que debe considerarse a la hora de pensar en educación porque son apuestas de largo plazo. Hoy por hoy hay más jóvenes manejando algún tipo de vehículo que hace 1 año, 2 años, no se diga 20 o 30 años. Hoy tenemos un parque vehicular constituido por casi el 50% de motocicletas y el resto vehículos, pick-ups, camiones, etc. Entonces tenemos una población constituida por jóvenes desde los 14 años hasta los 30 años conduciendo motocicletas, sobre todo en entornos urbanos y vehículos de otro tipo de tamaño en las carreteras. Casi no se ven motos en las carreteras, aunque por supuesto están concentradas en centros urbanos. Entonces cuando pensamos sobre educar o reeducar tenemos que pensar en distintos factores. El primero es que tiene que empezar desde la temprana edad, desde la infancia. Es un tema de cultura, de respeto, de derechos y obligaciones, porque el uso de las vías públicas no es solo un derecho adquirido, hay obligaciones que la persona que eventualmente va a conducir tiene que conocer, como por ejemplo el respeto hacia los demás. Las reglas de tránsito son de vital importancia, el uso adecuado, aprender a manejar adecuadamente el vehículo en la edad en que corresponde usar un vehículo, poder conducir. No es un asunto solo de poder subirse al carro, encender el carro e ir, sino es un asunto de comprensión de factores de riesgo, de orden y respeto respecto a las reglas de tránsito. La señalización, conocer las señalizaciones, conocer los límites de velocidad, conocer el vehículo como tal. Hemos visto accidentes de tránsito porque las personas van a excesiva velocidad, pero además no saben conducir los vehículos. Sobre todo aquellos vehículos como las motocicletas y vehículos de carga que llevan personas o peso. Entonces es una apuesta a largo plazo que debe considerar que cada vez más hay más jóvenes conduciendo en las vías, entonces se hace todavía más estratégico, yo diría un imperativo estratégico nacional, educar desde la primera infancia a los niños y a los adolescentes para que cuando tengan en sus manos la responsabilidad de conducir un vehículo del tipo que sea, en el caso de los jóvenes, que hoy estamos viendo la mayor cantidad de personas que están falleciendo a consecuencia de accidentes en moto son hombres jóvenes entre los 15 y los 30 años. Es el uso del casco y el control de la velocidad sobre cualquier tipo de vehículo que conduzcan. Más adelante no te puedes perder la entrevista con un especialista del Banco Interamericano de Desarrollo. Él ya está listo en nuestros estudios. Espero que tú también lo estés. Guatemala no se detiene. En la primera parte del reportaje vimos cómo de a poco podríamos tener un mejor escenario en cuanto a la seguridad vial en Guatemala, pero no debemos dejar a un lado la educación vial, que es crucial para movilizarnos en las calles. Por ejemplo, un conductor debe respetar los pasos de cebra y el peatón debe saber utilizar las pasarelas. Ambos deben ser conscientes de todas las reglas de tránsito y cumplirlas a cabalidad. Veamos cómo este tema es el protagonista de esta segunda parte del reportaje que el equipo nos preparó. Adelante, chicos. Guatemala
no se detiene. En la primera parte del reportaje vimos que es necesario tener reglas claras y una infraestructura segura para que un cuerpo de baile y las personas en un país tengan seguridad vial. ¿Qué más nos hace falta? Ella es Alexa Carpio, una bailarina que les está enseñando técnicas, pasos y movimientos correctos para tener precisión y evitar lesiones. Al igual que las bailarinas, los conductores y peatones necesitan aprender las normas de tránsito, señales y comportamientos seguros para evitar accidentes y moverse de manera ordenada y eficiente en las calles. No nos serviría de nada tener una señalización óptima si a la vez no tuviéramos la educación vial necesaria para que el conductor conozca qué tipo de señal tiene frente a sí o delante de sí. Y ni siquiera estamos hablando de educación vial únicamente en lo que concierne a un piloto de un automóvil o una motocicleta. Estamos hablando del peatón mismo, porque muchos de los accidentes que tenemos registrados se dan por el cruce intempestivo de alguien que sale como peatón y se atraviesa por un lugar que ni siquiera está autorizado. En el mundo del baile, como en el ámbito de la seguridad vial, la educación es clave. Una formación adecuada y práctica constante son esenciales para asegurar que todos los movimientos, ya sean de baile o en las calles, se realicen de manera segura y sin poner en riesgo a los demás. Es necesario tener reglas claras y rigurosas en el baile. Las coreografías deben seguirse al pie de la letra. En la seguridad vial, las normas de tránsito deben cumplirse estrictamente para evitar accidentes. Asimismo, se necesita una infraestructura segura, ya que el escenario debe ser seguro y adecuado. Y las calles y carreteras deben estar bien diseñadas y mantenidas para garantizar la seguridad vial. Finalmente, no debemos olvidar la educación. Así como las bailarinas necesitan entrenamiento y práctica, los ciudadanos deben ser educados en seguridad vial para moverse de forma segura y responsable. Hay 4 puntos prioritarios que son en lo que nos deberíamos de comprometer y estar trabajando. El primero de ellos es en la actualización de legislación, normativa y elementos técnicos, ¿verdad? Eso pues no conlleva una inversión de recursos tan fuerte, más requiere una buena voluntad para que eso se haga. El segundo de ellos es la creación de un plan nacional. Necesitamos tener un norte, necesitamos tener un plan nacional, necesitamos tener una política pública de seguridad vial. El tercero de ellos es cómo hacemos para crear una agencia líder, a quién le damos la responsabilidad. Y por último es el componente educativo, ¿verdad? Ese fue el cuarto elemento, el componente educativo multimodal. No hablamos de educación vial de niños, sino que hablamos de un programa de generación de capacidades en todas las etapas y a todos los usuarios. Para ordenar el caos vial en Guatemala, es necesario contar con infraestructura que esté en óptimas condiciones y que cuente con señalización, así como reglas claras, rigurosas y actualizadas, que tomen en cuenta la necesidad de designar una autoridad rectora. Acciones que deben ir acompañadas del desarrollo de competencias y educación vial para garantizar comportamientos responsables entre conductores y peatones. ¿Quién debe ser la organización pública rectora del tema de la organización vial?
Bueno, el primer dato que me gustaría dar respecto a eso es que hoy por hoy en Guatemala hay 429 entidades públicas involucradas de alguna manera en la seguridad vial. Esto no solo no ha funcionado, sino no está dando resultados, es una hipertrofía, digamos, un crecimiento acelerado de entidades responsables que al final solo son como pequeños parches alrededor del país. No existe en realidad, o sí existe, que es el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, tiene el Viceministerio de Transporte, pero eso es una entidad. Luego el Ministerio de Gobernación tiene la Policía Nacional Civil, la Policía de Tránsito, las municipalidades, Semetra, en el caso de Guatemala. Entonces no existe una entidad rectora como tal en Guatemala. Una de las recomendaciones del Congreso de Seguridad Vial, que fue el 26 de noviembre de este año, es justamente impulsar e instar de manera urgente a las distintas entidades públicas que tienen algo que ver con el tráfico, sobre todo a nivel nacional, a ponerse de acuerdo y a tomar medidas en el cortísimo plazo para que la ciudadanía empiece a sentir beneficios, una mejoría en la seguridad vial. ¿Quién debería de ser? No existe, debería de haber una entidad nueva. Por ejemplo, en España está adscrita a la Presidencia de la República la Secretaría de Seguridad Vial. En España se tradujo en 10 años la reducción del 300% de los accidentes viales, justamente porque se definió una entidad rectora a nivel adscrito a la presidencia, que quiere decir que esto tiene una importancia suprema. ¿Por qué? Porque no solo estamos hablando de los accidentes que nos impiden circular, estamos hablando de que en Guatemala cada 4 horas fallece una persona por un accidente de tránsito. Y los accidentes son 100% prevenibles y son datos tan fuertes, tan severos, que son inaceptables. Y antes de ir a la pausa, queremos invitarte para que escanees el código QR que aparece en tu pantalla. Ahí encontrarás todos los programas de Guatemala No Se Detiene. Accede y tendrás todo el contenido a tu alcance, desde reportajes, entrevistas y foros que solo los podrás encontrar en Guatemala No Se Detiene. No te lo puedes perder. Guatemala no se detiene. Gracias por continuar con nosotros en Guatemala No Se Detiene. Y seamos sinceros, el problema de los accidentes de tránsito no es exclusivo de Guatemala, pero las cifras dejan muy claro que necesitamos reglas precisas cuando interactuamos en las vías. Por eso queremos centrarnos en experiencias exitosas en América Latina para tener otra perspectiva. Y para eso nos acompaña Rafael Poveda. Él es especialista de transporte del Banco Interamericano de Desarrollo y le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, María Luisa. Ha sido un gusto también y muchas gracias por esta invitación. Me parece que esta iniciativa es algo formidable. Creo que todos podemos contribuir para mejorar la seguridad vial en nuestros países y creo que esta iniciativa a través de la prensa, que es un actor responsable también en mejorar la seguridad vial, es clave para poder en conjunto, no solamente ustedes, sino toda la ciudadanía, toda la sociedad, involucrarnos y mejorar la seguridad vial. Pero ¿qué ha hecho Latinoamérica? Es la pregunta. ¿Qué ha hecho los países? Esa es la pregunta vital, porque usted tiene una perspectiva amplia, porque ha estado en muchos países y por eso queríamos que estuviera con nosotros hoy para preguntarle precisamente qué experiencias exitosas de seguridad vial hay en la región que podrían aplicarse a nuestro país. Exactamente. La primero que hay que ver es que hay que cambiar ese paradigma, el enfoque de lo que es seguridad vial. Cuando cambiamos el paradigma tenemos que comenzar a pensar en las personas, en el peatón, es decir, los ciudadanos que son los más vulnerables en lo que es la movilidad urbana. Primero, si nos centramos en ellos y luego le vemos a ellos como el foco principal de las acciones que queremos hacer y luego pensamos, por ejemplo, en el transporte público masivo y luego dejamos en un tercer lugar a los vehículos privados, a las personas que manejan un vehículo privado. Desde esa perspectiva, los países se han puesto como objetivo principal reducir drásticamente las muertes que ocurren en nuestras vías.
y también naturalmente las personas que tienen severos daños después de un siniestro vial. Si nos enfocamos en esa perspectiva, cambiamos de ese paradigma. Ahora bien, si yo quiero graficar qué es lo que han hecho los países, porque aquí es cada siniestro vial tiene diferentes causas y por lo tanto cada causa tiene un responsable asociado al siniestro vial. Voy a poner un ejemplo hipotético para que la ciudadanía nos entienda más fácilmente. Imaginémonos que un padre de familia está conduciendo un vehículo a una velocidad permitida, pero de pronto le llega un mensaje de texto a su celular y decide contestarle. El momento que lo contesta, él perdió la atención sobre su vehículo. Y en ese mismo instante ve que la carretera no tiene unas franjas de seguridad, no tiene el espacio más amplio, por lo tanto hace un freno drástico. ¿Qué sucede en ese momento? Este padre de familia pierde el control de su vehículo y se estrella en el otro lado contra un poste de el servicio eléctrico, ¿no es cierto? ¿Qué ha pasado ahí? El vehículo no ha tenido los sistemas de seguridad, por ejemplo, para la estabilización. El poste no debería haber estado tan cerca de ahí. Y finalmente llegan los servicios de socorro, por ejemplo, la policía, los bomberos, los servicios de salud. Llegan, se toman su tiempo en reaccionar y le rescatan a esta persona que ha sufrido este siniestro vial. Ese momento llega el siniestrado a un hospital, por ejemplo, y el hospital privado le dice: señor, ¿tiene usted seguro? No, entonces va al servicio público y el servicio público tiene la obligación de atenderlo. Entonces, todo el aparato fiscal tiene que financiar eso. Aquí en este ejemplo, de alguna manera gráfico, que le pongo en consideración, hemos visto algunos problemas. Primero, que el ser humano comete errores. Comete errores y eso vamos a convivir siempre. Entonces, ahí hay que hacer unas campañas muy potentes en lo que es educación. Segundo, la infraestructura no está adaptada. Es decir, tenemos infraestructura que no es segura para llevar estos eventos. Tercero, los vehículos. A veces importamos vehículos en los países que no son seguros, de diferentes orígenes, ¿no? Que no tienen estos sistemas de control, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Por ejemplo, vemos ahí que los servicios de salud no están interactuando, no se están monitoreando a tiempo real y no reaccionan a tiempo para llevar a la víctima rápidamente. Mientras más rápido le llevamos a la víctima a un centro de salud, puede ser atendido con la puntualidad que eso requiere. De esa forma mitigamos que, por ejemplo, esta persona tenga daños severos a largo plazo, que eso es lo que no queremos, o que probablemente se muera. Mire, aquí hay una estadística interesante que cerca del 87% de las personas que mueren en nuestras carreteras son varones. Pero ¿qué sucede con estos varones? A la final dejan hogares con las mujeres que se hacen cargo de dar manutención a su familia y cuidar a su familia. Es decir, la brecha social entre hombres y mujeres también se exacerba. Entonces, tenemos que ver que las consecuencias en términos de falta de seguridad vial en general es un tema complejo y la responsabilidad, como vemos, es de todos. O sea, todos colaboramos para que un granito de arena, digamos, contribuya a mejorar en general la seguridad vial. Y lo que nos está diciendo realmente es que es multifactorial, porque el error humano, lo que puede suceder en cuestión de la señalización, por ejemplo, de las carreteras y de los caminos, tantas cosas que son parte de esto, ¿no? Y las consecuencias tremendas, la pérdida de vidas y de, bueno, incluso jóvenes que están también dentro de estas estadísticas, que, bueno, son futuros que se truncan, ¿no? Terrible. Así es, total. Pero yo sé que ustedes han estado en muchos lugares de la región, conocen la situación. ¿Qué cosas cree que podrían ser aplicables para nuestro país? Quiero decir, a corto, a mediano plazo, ¿qué acciones podríamos tomar, digamos, los guatemaltecos? Mire, para tomar acciones a corto plazo tenemos que ver qué es lo que está sucediendo con Guatemala. Aquí la OMS, la Organización Mundial de la Salud, hace estadísticas constantemente. Se ve que en promedio están muriendo en las carreteras guatemaltecas, y digo nuestras carreteras guatemaltecas porque me considero un guatemalteco porque estoy viviendo aquí. Mueren cerca de 2.200 personas cada año. De esas 2.200 personas, el 48% vienen de las personas que utilizan la motocicleta. Entonces, ¿dónde podemos comenzar? Podemos comenzar justamente ahí, con una estrategia para mejorar
la conducción de los motorizados en Guatemala. Una estrategia a corto, mediano plazo de los motorizados. Pero me iba a decir... No, es que por supuesto, conocer estos números, estas causas, me imagino a mí que son realmente la base para poder planificar algo, ¿no? En torno a bajar esa siniestralidad que, número uno, en muertes en nuestro país es un dato terrible. Y pienso yo, ¿qué más? Y me encanta que me haya dicho claramente el tema de las motocicletas es punto número uno, definitivamente. ¿Qué otras cosas podríamos? Por ejemplo, veíamos en ese ejemplo que le comentaba anteriormente que muchas personas que son víctimas de estos siniestros que tienen multicausas, multiresponsables en esa causa, llegan a un servicio de salud y no pueden ser atendidos como se merecen, ¿no es cierto? Creo que tenemos una responsabilidad social en general de tener un seguro para atender a las víctimas, mayoritariamente, ¿no es cierto? Hay seguros que cubren diferentes elementos, ¿no es cierto? Pero si tenemos un seguro obligatorio de accidentes de tránsito que se enfoque principalmente en atender a las víctimas para que no tengan lesiones severas a largo plazo o que lleguen a la muerte. Creo que ese es el segundo elemento también clave para mejorar la seguridad vial y como le decía al inicio, enfocarnos en reducir las muertes y los heridos graves en los siniestros viales. Ese es el enfoque. Claro. Entonces estos dos elementos creo que se combinan muy bien aquí en Guatemala y que se puede iniciar de esa forma a cortísimo plazo. Naturalmente hay otros elementos que no solamente son a corto, mediano y largo plazo, tienen que hacerse siempre, pensar en esa infraestructura segura. Hay una metodología que se llama IRAP, que es International Road Assessment Program, que básicamente lo que hace es una evaluación de las vías existentes y las califica con estrellas, de 1 estrella a 5 estrellas. 5 estrellas es la carretera más segura, si quieren, desde el punto de vista de la infraestructura pura y su interacción que tiene con los usuarios de una carretera. A 1 estrella donde prácticamente es mejor, no me voy a clasificar. Ni siquiera lo pienso, por ahí. porque puedo yo ser víctima de un siniestro vial grande, ¿no? De grandes consecuencias. Eso es un tema que hay que hacerse constantemente. Pero hay actividades, sin duda, que se tiene que comenzar a fomentar a mediano plazo. Educación se me ocurre a mí, definitivamente. Sin duda, la educación es algo que tiene que estar en nuestro ADN. Veíamos el ejemplo, ¿por qué la persona, el padre de familia tomó la decisión de contestar? Porque tal vez tuvo una educación constante y ahí los medios de comunicación también colaboran para eso. Pues quiero agradecerle porque hemos abordado este tema tan interesante, tan complicado también y delicado, pero me parece a mí que de una manera muy humana, pensando realmente que lo que queremos es que no hayan fatalidades en nuestras carreteras y ya empezando a reconocer quiénes son los actores, al final todos de alguna u otra manera, que debemos actuar precisamente para mejorar ese tema de la seguridad vial en nuestro país. Sí. Muchísimas gracias, Rafael Poveda, del Banco Interamericano de Desarrollo, por estar con nosotros y precisamente darnos un poco también esa visión humana de tantas cosas que hay que hacer. Sí. Muchísimas gracias por estar en Guatemala No Se Detiene. Nosotros continuamos con más. ¿Por qué la calidad de la infraestructura debe ser importante en una estrategia de seguridad vial? Bueno, la infraestructura es una de las varias condiciones que existen en el ecosistema de la seguridad vial. Estamos las personas que conducimos los vehículos, están los vehículos y la condición como tal de los mismos. Aquí vemos en Guatemala muchos vehículos que no deberían de estar circulando simplemente porque no calificarían o no pasarían una supervisión de calidad del vehículo por inseguro que el vehículo sea. Luego tenemos la señalización en las carreteras, no es solo la carretera como tal o las calles o las avenidas, sino la señalización que debe de existir, la educación en las personas que conducimos, el control y la supervisión de que las reglas de tránsito se cumplan. Es importantísimo que hayan mucho más uso de la tecnología en Guatemala para el control de la velocidad, para el control de la alcoholemia, para el control de los puntos donde se dan muchos más accidentes, las zonas rojas o los puntos rojos. Y en la cuestión de infraestructura, que son carreteras, vías, avenidas, la seguridad vial se tiene que diseñar desde el principio.
no hay una carretera, existen muchas carreteras que vemos en Guatemala que no tienen línea, no tienen señalización, pero que además están construidas mal, están construidas con el peralte inadecuado, curvas muy cerradas o rectas muy largas que inhiben el exceso de velocidad. No hay reductores de velocidad. En algunos casos lo que vemos por toda Guatemala es la proliferación de túmulos que al final de cuentas también son generadores de accidentes. Entonces la importancia de la seguridad vial empieza desde que se empieza a diseñar una obra de infraestructura, sea a nivel urbano o sea a nivel de carretera centroamericana o vías rurales. Todos estos elementos tienen que considerarse a la hora del diseño de las carreteras. Entonces es de vital importancia para la nueva ley de infraestructura prioritaria que acaba de ser sancionada por el presidente y por el Congreso, que tomen en cuenta y que no se subvalore la importancia de un buen diseño en materia de seguridad y la consideración financiera y de cumplimiento de una adecuada señalización para la seguridad vial en Guatemala. Bueno, y el tiempo corre deprisa y llegó el momento de despedirnos. Pero recuerda que tenemos una cita todos los lunes a las 22:15 horas por Guatevisión en busca de soluciones que nos guíen hacia la ruta del éxito con la cual ganemos todos. Y que no se te olvide, Guatemala no se detiene. Hasta la próxima. Guatemala no se detiene.